A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola queridos amigos de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, el programa en el que Telesucesos y la Unión Nacional de Periodistas lleva a ustedes programas de interés nacional. El día de hoy estamos con la señora Alice Ardila. Ella es madre de Carolina Garzón, la joven colombiana que a los 22 años desapareció hace 7 años, un mes, en el sector de Monjas de la ciudad de Quito. Desde esa época, la familia Garzón Ardila ha realizado una lucha tenaz que precisamente fue la que dio origen a la Asociación de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, que hoy es la que lleva adelante una lucha tenaz por todos ellos, que se llama ASFADEG. Estamos aquí con doña Alice Ardila porque en estos días ha hecho un anuncio de que llevará el caso de la desaparición de Carolina a las instancias internacionales. Bienvenida, señora Alice Ardila. Yo quisiera que usted tenga la bondad, aunque sé que es absolutamente doloroso, pero también por otra parte necesario, el de llevar a la opinión pública el caso tan terrible de Carolina. Sí, muchísimas gracias, doctora, y a TV Sucesos por este reportaje y porque me dan la oportunidad de visibilizar el caso de mi hija y también de denunciar al Estado por todas las falencias, irregularidades y omisiones que se ha cometido en el caso de mi hija Carolina. Sí, como usted bien lo ha dicho, el caso se va a llevar a instancias internacionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el Estado ecuatoriano al día de hoy, 7 años, 1 mes, 2.585 días, no me ha dado ninguna respuesta de lo que le pudo haber pasado a mi hija, ni los hechos y los responsables que rodean esta lamentable tragedia. Entonces, desde el inicio, los primeros fiscales e investigadores lo único que hicieron fue tergiversar, entorpecer la realidad de los hechos. Empezando porque a mi hija la estigmatizaron por el hecho de evadir ellas la responsabilidad frente a la desaparición e investigación de mi hija. Por ejemplo, le decían, tranquila, al padre le dijeron, tranquilo, señor Garzón, tenga paciencia, que en unos días su hija debe regresar. Su hija andaba en malas compañías, su hija porque viajaba sola. Entonces, después como le refutamos eso, entonces nos echaron la culpa a nosotros los padres. Ellos no, o sea, el Estado no le puede prohibir a un ser humano su derecho a viajar. Ese es un derecho que uno de sus sueños de viajar por el mundo, de recorrer, de conocer otras culturas, otras gentes, ese derecho no se lo puede quitar el Estado. Y aquí hay una cosa importante que decir sobre este tema, porque lo que doña Alice nos escenifica es algo que ocurre recurrentemente con las personas que han desaparecido. El hecho de que le endosan la culpa a la víctima, le endosan la culpa a la familia. Y aquí hay que recordar una cosa importante. Carolina era una estudiante de la Universidad de Bogotá. Había venido 3 veces con anterioridad a nuestro país. Y esta era la 4ª vez que había venido.
y ella tenía entre sus múltiples intereses, ella estudiaba educación básica con aplicación a la educación artística, entre sus múltiples intereses le gustaba el periodismo y documentar cosas, por eso su compañera inseparable, según ustedes lo han dicho, era su cámara de fotografía. Exactamente, ella también estudió fotografía porque le fascina mucho y tenía una cámara semiprofesional y ella encantada con su cámara, todo lo que le llamaba la atención, ella le tomaba fotos, por eso era su amiga inseparable porque no la dejaba únicamente para dormir. Y aquí hay una cosa importantísima en lo que usted señala, doña Alix, que es una falla garrafal en toda técnica investigativa. Porque si Carolina tenía como amiga inseparable a su cámara, el día anterior está probado, está documentado, que el día anterior a su desaparición ella estuvo en un evento cultural y en este evento ella estuvo tomando fotografías. Entonces, llama poderosamente la atención que la Fiscalía, que siempre que ocurre un problema de este tipo o cualquier delito, empieza precisamente por el sitio donde se produjo la última aparición de la persona, ¿no? Sí. Y nunca lo hizo la Fiscalía. No, así es, nunca lo hizo, por eso reitero, tergiversaron y entorpecieron la realidad de los hechos. Por allí es donde debían haber empezado. Y a los compañeros con los que compartía vivienda, porque ella estuvo allí, yo sé que ella desapareció, pudo haber sido el 27 en la noche, el 28, el 29, el 30, inclusive el día primero, porque los compañeros de vivienda llaman a Bogotá y nos dicen, no se van a preocupar, pero Carolina no aparece desde el día 28, no llega a la casa desde el día 28. Lo único cierto es que yo puedo decir que mi hija Carolina el 27 por la noche estuvo, porque nos comunicamos con ella, y yo le digo, mamita, ¿qué vas a hacer esta noche? Ella me dice, le pregunté en qué sitio estaba, ella me dijo dónde estaba, en el centro, estaba por el teatro, la ronda. El teatro, en la ronda. Sí. En la ronda. Y luego que se iba para la ronda me dijo qué acciones iba a hacer y así fue, que iba a grabar porque iba a estar en un evento cultural y que iba a grabar y que iba a tomar fotos. Mi hermana, la familia cuando ingresa acá va y averigua en el sitio si verdaderamente lo que ella me había dicho era verdad y sí, allí estuvo, que hasta las 12 de la noche, inclusive mi hermana le preguntó que en qué estado estaba, ella le dijo, no, estaba bien, normal, toda la noche la pasó tomando fotos, o sea, lo que le encanta a ella. Y la Fiscalía no tomó este referente para empezar la investigación por allí, sino, es más, ella todo ha tenido o todo ha sido por iniciativa de la propia familia, porque la Fiscalía no ha tomado nunca interés para decir voy a investigar, a tomar esta línea investigativa, voy a hacer nada. Simplemente todo ha sido, como está demostrado en el expediente, ha sido porque la gestión procesal debe ser por la Fiscalía y ha sido todo por la familia. Y aquí hay una cosa más que agrava más esta negligencia manifiesta de la Fiscalía, que es el hecho de que, además de que no toma inmediatas acciones sobre los puntos referenciales básicos de la investigación, hasta el día de hoy nosotros encontramos que el expediente de Carolina tiene más de 90,000 hojas. 98,000 hojas. Son 92 cuerpos, sí. Pero de los cuales hay una enorme cantidad de cosas dedicadas a cuestiones vacías y repetitivas, no a lo sustancial, sino un poco como para dar cumplimiento, seguimiento protocolar, formal a algo, es decir, simple y llanamente para cumplir un requisito. Así es, doctora. No para investigar con procedimientos que en realidad el caso lo ameritaba. Ahora, aquí hay un problema básico. ¿Por qué? Si había evidencias de las cuales la Fiscalía podía partir, si ustedes, la familia, estuvieron siempre desde el primer instante que conocieron del problema, se apersonaron de hacer un seguimiento e impulsaron esto al punto de que su señor esposo vino a prácticamente radicarse aquí en el Ecuador, y qué pena, es una cosa tan terrible que esta situación le llevó a una depresión hasta encontrar la muerte. Si la familia estuvo siempre presente ahí, ¿por qué la Fiscalía tomó unas hipótesis de lo
sucedido absolutamente arriesgadas y casi podría decirse absurdas frente al acontecimiento, porque leyendo el expediente uno encuentra que fabricaron una hipótesis sin ningún sustento. Así es. ¿No? Una de ellas dice, por ejemplo, que Carolina se suicidó y se tiró al río Machángara, ¿no? Y como ustedes acertadamente la familia lo han dicho, es la primera vez que alguien se suicida y oculta su cuerpo. Así es. ¿No? Porque se suicida ante supuestamente testigos y luego su cuerpo no aparece por ningún lado, ¿no? Entonces, esta es una hipótesis que carece de todo sustento. La otra, y gravísima, y realmente a uno le asombra que en la Fiscalía haya este tipo de errores garrafales, uno de los supuestos testigos, los dos supuestos testigos dan versiones inconsistentes, pero uno de ellos ni siquiera tiene la capacidad visual de mirar, sino a una distancia extremadamente corta. A 1,5 metros ve con lentes, porque la familia también, mediante la abogada, se mandó a tomar el examen visual, y a 1,5 metros ve, con lentes ve a 1,5 metros, sin lentes no puede ver, pero ve. Y mi hija estaba como a 20 metros de distancia, según presuntamente, y le pregunta a uno, ¿es hombre o es mujer? Dice, no puedo decir si es hombre o es mujer porque no puedo ver, pero más sin embargo describe que estaba al lado de un perro con con orejas gachas y el color del pelo amarillo. ¿Cómo si puede ver una cosa más diminuta y decide el color del pelo? O sea, es un testigo no idóneo. No puede ni siquiera identificar si la figura corresponde a un hombre o a una mujer, o sea, eso, y en ese testigo se basa la Fiscalía para decir que Carolina ya no que se suicidó, sino que se ahogó en el río Machángara. Y en otro testigo que también estaba dopado con medicamentos y que él dice, le dicen que cómo estaba vestida Carolina, y la describe de una manera diferente, con ropa que ya no tenía, y también que cómo estaba el cabello, la describe totalmente diferente. Ahora, ¿ustedes han hecho alguna gestión con la señora fiscal actual, la señora fiscal general, la doctora Diana Salazar, un poco para llevar a su conocimiento estas inconsistencias? Una persona que estuvo cerca del caso de Carolina en este momento es precisamente uno de los altos funcionarios de la Fiscalía y conoce de primera mano todo este tipo de problemas. ¿Han hecho algún acercamiento? Con la fiscal general, sí, yo le envié casualmente una carta para que por favor me recibiera y explicándole los motivos, las circunstancias, y puesto que yo acá en el país no puedo quedarme mucho tiempo porque en Bogotá tengo media vida acá y media vida en Bogotá, en Colombia, entonces me ha delegado a otro funcionario que no tiene poder de decisión. Entonces yo digo, ha recibido a otras personas, quiere decir entonces, o me demuestra, y con contundencia lo puedo decir, que entonces quiere decir que los desaparecidos son aquí estratificados o VIP, porque a mí no me quiso recibir ella. Cuando yo vengo de otro país, tengo, como reitero, media vida aquí, media vida en Colombia. Entonces, ¿por qué a otras personas sí? ¿O es que los derechos de mi hija son menos que los derechos de otro desaparecido? Tengo entendido no, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, no sé por qué motivo la fiscal ha hecho esta clasificación así de esa manera. O sea, a mí no me ha querido dar ¿cómo se llama? La cita. Ahora, prosiguiendo con este tipo de acciones que son importantes de desarrollar a futuro, ¿ustedes creen que es el momento ya de acudir a la justicia internacional? Porque el caso está todavía abierto aquí. Lógico, sí, doctora. No, y no hay uno de los requisitos que la Comisión Interamericana, que es la primera que va a abordar el conocimiento de la causa de ustedes, es uno de los requisitos, es de que haya una respuesta ya del Estado en este caso, que se hayan agotado los recursos internos. Pero el caso sigue abierto aquí. Entonces, ¿cómo van ustedes a formular este reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver si el caso pasa a la Corte? Sí,
Es que ante tantas irregularidades, omisiones, tergiversaciones, el caso ya exigiendo al Estado verdad y justicia, y es un derecho que la familia, el Estado nos ha vulnerado ya 7 años, un mes, 2.584, 85 días, ya debía tener una posible hipótesis y ya haberme entregado a mi hija, o por lo menos en qué circunstancias se encuentra, dónde está, y al día de hoy no ha sido posible. Entonces, y ya son 2.585 días, 7 años, un mes de impunidad, luchando contra la impunidad. Entonces, por todas estas irregularidades, por todas estas omisiones y la vulneración a mi derecho y todos los derechos de mi hija que han sido vulnerados en su totalidad, por ese motivo tenemos que llevar el caso a instancias internacionales para que responda. A ver, ¿de qué manera me va a responder? ¿Por qué no ha hecho su trabajo con responsabilidad desde el inicio, con responsabilidad, con diligencia, con celeridad, con profesionalismo? ¿Por qué no? A ver, ¿qué me va a responder el Estado ante estas falencias? Omisión, ¿no? Estas Grave omisiones. omisión. Y miren, esto es una cosa terrible de quienes pasan por este drama. Su vida la cuentan así, en días de ausencia. 585 días de ausencia. Cada día que pasa suman uno más. El tiempo, como usted dice, parece haberse detenido en ese momento terrible. Usted ha dicho una cosa tremenda para todo el mundo. La vida sigue, para usted no sigue, está trunca en ese momento doloroso de la desaparición de Carolina. Ahora, una pregunta que yo quisiera hacerle sobre este tema. Ciertamente la Fiscalía en este caso, como en muchos otros de los casos nacionales que nosotros conocemos, algunos muy recientes que realmente dejan perpleja a la ciudadanía y uno no sabe a qué atribuirlo, si a la incapacidad manifiesta de los investigadores, a la falta de protocolos frente a esto, o a un designio más, porque hay algo que me causa curiosidad en el tema de Carolina. Carolina era, además, una militante social, era una activista social, ella era defensora de los derechos humanos, ella estaba involucrada en un tema doloroso para un país como Colombia, que es el tema de la solidaridad con las personas que están en estado de conflicto. Y también era militante del Partido Socialista de los Trabajadores allá. Entonces, uno a veces tiene esta inquietud de saber si estas posturas pudieron ser parte de alguna motivación en torno a este tipo de desapariciones. Porque hay desapariciones, siempre hay una motivación, ¿no? Y causa inquietud saber que en un momento determinado los luchadores sociales están sujetos a todo tipo de amenazas, de persecuciones, de cosas que pueden resultar letales para su lucha. Entonces, esta es una de las cosas que creo yo, por ejemplo, que en la investigación, 98.000 páginas, y sin embargo no asoma un solo ribete sobre eso, una sola idea, una sola manifiesto interés de la Fiscalía. ¿Cuántos fiscales han pasado por el caso de Carolina? 8 fiscales. 8 fiscales han pasado. Y al día de hoy ninguno de los 8 fiscales ha podido decirme verdaderamente dónde está mi hija, qué pasó con mi hija. Mi hija, 2.585 días donde mi hija no está conmigo, mi hija no ha regresado. Repito, por la negligencia de un Estado, que lo único que ha demostrado y que está evidenciado es que es indolente, inoperante, ineficaz, incapaz, porque al día de hoy no tiene una posible hipótesis que me argumente, me demuestre técnicamente qué pasó con mi hija, dónde está mi hija. Más sin embargo, han sacado otras hipótesis donde no tiene ningún argumento técnico que me demuestre verdaderamente que mi hija se ahogó en el río. Ahora, Alex, un poco contextualizando este drama,
hay que decir que lamentablemente el tema de los desaparecidos era un tema casi ignorado por el Estado ecuatoriano y por las instituciones que tienen que ver con el tema de la justicia, el manejo de la justicia, y no solamente el manejo de la justicia, sino el cuidado, la desaparición, la persecución de estos delitos que también tienen que ver con el Ejecutivo y con la Asamblea. Y aquí viene un punto importante, porque en la Asamblea ni siquiera se ha legislado todavía sobre el tema de una forma adecuada. Todavía están ustedes, ASFADEG, en una lucha por buscar que haya una respuesta legal adecuada desde la Asamblea. Entonces, un poco contextualizando este tema, tal vez cabría decir que lamentablemente este tipo de delitos tan desgarradores para las familias, que acaba con familias enteras, no había tenido una respuesta clara del Estado hasta que, increíblemente, la muerte de Carolina impulsó esa visibilización de este tema. Y esto es una de las cosas que yo debo decirle a usted en nombre de los ecuatorianos, que más allá de este doloroso episodio para ustedes, ustedes han trajeron aquí la inquietud porque estas cosas no queden en la impunidad y se las visibilice de una forma adecuada. Porque a raíz de la desaparición de Carolina es de que empieza a tomar cuerpo, a tomar forma este deseo de los familiares de encontrar puntos de apoyo para poder luchar de una forma más eficaz contra un Estado indolente, un Estado que se ha mantenido ciego ante esta realidad tan dolorosa y que además no ha tomado las responsabilidades institucionales ni en el sistema de justicia, ni en la legislatura, ni en el Ejecutivo, que son los órganos que deben dar seguridad. Entonces, esta es una cosa muy tremenda, pero vuelvo a repetir, Alice, el sacrificio suyo, de su familia, trajo para quienes están en esta igual situación aquí en nuestro país ese aliento de organizarse, de luchar, de no dejar que sus voces queden en el silencio. Y este es el primer paso importante, no dejar que las voces queden en el silencio. Nosotros habíamos comprometido en algunas ocasiones anteriores, hemos traído aquí a algunas voces de diferente tipo sobre este tema, porque creemos que es hora de que el Ecuador entero se solidarice con el drama de estas familias. Puede ser cualquiera. Son algunos los casos que se conocen, una enorme cantidad de casos que no siquiera llegan a las esferas judiciales ni de investigación. Así que queremos agradecerle a Alice y decirle que la lucha de ustedes con seguridad va a tener el respaldo de las instancias que aquí luchan por los derechos humanos, ¿no? Y ojalá esperemos una respuesta clara y contundente del Estado ecuatoriano frente a esta demanda. Así es, muchas gracias. Y esta doctora lo ha dicho, con la desaparición de Carolina es que desafortunadamente y dolorosamente tuvo que desaparecer mi hija para que aquí en el Ecuador empezara a visibilizarse una tragedia que estaba oculta. Con la lucha de Walter, él empieza a ver a ir por las calles buscando a Carolina y yendo a provincias, pegando las fotos, y cuando él ve que hay más desaparecidos, él toma las fotos o los números de teléfonos para llamar a las personas, pero él también se alarma porque él dice, ¿cómo así? Yo no veo ninguna acción ni de parte del Estado ni de parte de los familiares. Entonces él llama a los familiares y les dice que hay que luchar, que hay que ser resistentes, persistentes, insistentes, como lo ha seguido haciendo ASFADEG, porque así debe ser. Una lucha de un año, de un mes, de meses, no funciona. Tiene que ser constante, resistente y persistente, como nos enseñó Walter, para que así se logre visibilizar esta tragedia
que esto no nos compete solo a nosotros que tenemos un ser querido desaparecido, esto le compete a todo el país, a toda la ciudadanía, para que se involucre también en esta tragedia, que se sensibilice, y más también al Estado, que se sensibilice, y que ya es hora de que el gobierno nosotros le hemos pasado varias cartas al señor presidente Lenín Moreno y no hemos obtenido respuesta. Yo desde Colombia le envié personalmente una carta donde no obtuve ninguna respuesta. O sea, no puede haber tanta indolencia en un estado donde hay cualquier cantidad de desaparecidos y que sigan sucediendo, sigan desapareciendo personas. No sin respuesta del Estado. Exactamente. Entonces debe ya el Estado y el señor presidente Lenín Moreno tomarlo en cuenta, y porque vemos tristemente que en su agenda no está el problema de los desaparecidos, y él debe tomar como prioridad este tema, porque siguen desapareciendo personas, siguen desapareciendo a diario muchas personas, y nosotros no queremos que esto siga sucediendo, porque nosotros conocemos de este dolor, de esta tragedia. Es mejor, muchas veces uno con la muerte de un ser querido se resigna. Mucho menos con una desaparición. Son las 24 horas en función de la persona, las 24 horas pensando qué le pasó, qué le hicieron, dónde está. Ni siquiera tener el consuelo de llegar a un sitio y decir, aquí está mi ser ¿no? querido, y ir a derramar una lágrima, llevarle una flor, que con eso ya uno como que se conforma, pero en esta situación es lamentable. Es lamentable. Alice, que esto prosiga para el bien de todos, con respuestas claras sobre el caso de Carolina y de tantos otros que están atravesando por este mismo drama. Sí, que haya respuestas ágiles, prontas, con profesionalismo para todos los familiares que tenemos un ser querido desaparecido, y que no sigan existiendo más desapariciones, o sea, que el Estado tome ya este problema como prioritario. Muchísimas gracias. Este mensaje final. Nos despedimos de ustedes, queridos amigos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.